Buenos días, grupo 483. Es la clase 4 del miércoles 31 de enero. En el tema seguimos de la independencia, entre comillas y entre signos de interrogación. Y el subtema es ruina económica y desastre político, porque lo que se produjo a raíz, sobre todo esto fue provocado a raíz del derrocamiento del imperio de Iturbide. A raíz del derrocamiento del imperio de Iturbide se provocó esta situación de ruina económica y desastre político. La ruina económica tiene su principio en el proceso histórico más importante del siglo XIX, poco conocido o poco difundido, pero de gran importancia por todos los efectos que tuvo en México. Por otro lado, el desastre político que se realizó o se vio en la realidad de una inestabilidad, de rupturas constitucionales y de un total desorden en el país, en los gobiernos. Pero hoy vamos a ver la deuda inglesa. También se le llama deuda histórica. Son los dos nombres. Este fenómeno de la deuda inglesa no solamente se dio en México, se dio en las demás naciones de Hispanoamérica que supuestamente lograban su independencia. Argentina, Chile, Ecuador, Perú, entre Ecuador ya lo mencioné. Hay un cuadro, ¿no?, donde nos marca la deuda de cada país, pero en el caso de nosotros, la deuda de México, que fue la solicitud de préstamos, o como se le llama en esos términos, empréstitos, a casas financieras de Londres. Entonces, tenemos que ver qué pasaba en Inglaterra, o qué había pasado en Inglaterra. En Inglaterra, a partir de 1715, se hace el primer imperio mundial, producto de su revolución inglesa, es decir, la revolución inglesa que crea un Estado al servicio del capitalismo moderno. Hay que decir que el capitalismo moderno no fue original de Inglaterra, sino de Holanda, pero en 1715 es meternos en temas de historia universal o historia internacional, como nosotros le llamamos, simplemente para abreviar hay que decir que Inglaterra se convierte en el imperio más poderoso en este año, de 1715, ahí inicia lo que llamamos también el siglo de Inglaterra, que en realidad fueron más de 2 siglos, como 2 siglos más 30 años que duró el imperio de Inglaterra. Y como consecuencia de su desarrollo capitalista y de las pasiones que mueven al modo capitalista, es en Inglaterra donde se da la revolución industrial, que hace que este país supere a los demás, porque durante 50 años, hay que anotar, durante 50 años solamente en Inglaterra se dio la revolución industrial. Esto la hace poderosísima. ¿Y qué es lo que requiere Inglaterra? Conforme sus fábricas, que al principio eran precarias, ¿no? Sus fábricas, aunque el primer motor tenía las partes básicas de cigüeñal, ¿no? De bielas, todas las partes de un motor básicas,
se fue perfeccionando y esto hace que se deje de producir en talleres domésticos y crean las fábricas. Las primeras fábricas son producto de esta revolución industrial, pero entonces Inglaterra se convierte en una potencia de gran desarrollo capitalista industrial moderno. Pero ¿qué necesita Inglaterra urgentemente? Mercados. ¿Qué son mercados? Pues mercados de los espacios de las transacciones. Bajo la ley de la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué requiere para sus fábricas? Materias primas. No tiene en producción dentro de Inglaterra suficientes materias primas. ¿Cuáles son esas materias primas? Maderas, pieles, productos vegetales, productos animales, como, bueno, las pieles, muchas cosas que requiere Inglaterra, metales, minerales, y requiere y sabe que en América, o más bien dicho, en la América española o Hispanoamérica es donde están esas materias primas. A su vez, una vez que las materias primas llegan a sus fábricas y se transforman en productos manufacturados, en artículos, necesita esas fábricas venderlos. Es decir, requiere materias primas para las fábricas y las fábricas producen un producto terminado que necesita venderse fuera de Inglaterra. ¿Y dónde estaban esos mercados? Pues en América, en Hispanoamérica. Por eso la independencia, esta llamada independencia fue un proyecto de Inglaterra que les llevó varios decenios y fracasos, pero al final tuvieron el acierto de crear un plan que les permitiría el triunfo. El proyecto de Inglaterra fue echar a España de sus virreinatos. Eso es en síntesis la independencia. No solamente de México, sino de todos los demás virreinatos y capitanías generales. Virreinato de la Nueva Granada, Virreinato del Río de la Plata, Virreinato del Perú. Fue el otro, falta por ahí, creo que eran todos. Y capitanías generales. Echar a España de sus virreinatos y capitanías generales. Es decir, echan a España y entrar a saco los capitales ingleses, ya que mientras la corona española dominara los virreinatos, no iban a permitir que los capitales o los capitalismos ingleses entraran a los mercados hispanoamericanos. Esa es en síntesis la independencia. Por eso yo digo, eso que se celebra, ¿no? No solamente en México, sino en otras naciones hispanoamericanas, que se celebra la independencia, ¿no? Que celebra Inglaterra. Quien tiene que celebrar eso que se llama independencia es Inglaterra, nosotros no, porque a nosotros nos produjo ruina económica y desastre político. Toda esa falacia de que hubo una transformación. Ahora se nos habla de un cierto número de transformaciones. Que la transformación 1, que la transformación 2, que la transformación 3, hasta la actual. Lo cual es ignorancia, porque no fue ninguna transformación. La ruina económica y el desastre político, yo le llamo, o más bien se le tiene que llamar, deformación. Es decir, le podríamos llamar la primera deformación. Hasta llegar a la actual, ¿no? Que se hace llamar de otro modo, pero que realmente es la tercera deformación. Lo que estamos viviendo actualmente en México es la tercera deformación. Claro, ¿cómo vamos a hablar de transformación que tiene un sentido positivo si lo que dejó en México fue esto? Y las dos cosas van unas con otras, una con otra asociadas. Echar a España de sus virreinatos
porque Inglaterra con su revolución industrial ya domina el mundo, sus flotas, su flota naval, es decir, sus barcos, dominan las rutas del mundo, los puertos. Su flota consta de una flota mercantil para el traslado de productos y se acompaña de una flota militar para que los demás entiendan qué es lo que tienen que hacer. Como en el caso de México, entregar tus riquezas. Terrible, realmente. Entonces el proyecto de Inglaterra fue echar a España de sus virreinatos y después de varios planes anteriores que fracasó, bueno, no fueron varios, como uno principalmente, tuvieron un plan militar que fue una hecatombe para Inglaterra, ¿no? Fue terrible para Inglaterra, aunque nunca reconoció que haya sido así, y entonces ya no les quedó más que buscar otra vía, y fue para ellos genial, pero para nosotros terrible, la idea de las logias masónicas, de la masonería, porque son las logias masónicas quienes van a favorecer, o quienes, los integrantes de las logias masónicas, es decir, los jóvenes en su gran mayoría criollos en los virreinatos, a quienes van a integrar, a quienes van a reclutar y a quienes van a difundir estas logias masónicas para que sean ellos quienes participen. Son estos masones mexicanos e hispanoamericanos quienes hacen esas independencias. Son estos masones hispanoamericanos, ¿no?, quienes llevan a cabo el proceso de la independencia, y son estos masones quienes iban a ser los primeros gobernantes de estos países. Y en el caso de México, pues el contratar un empréstito con una deuda inglesa que fue terrible para México. Para esto, las logias masónicas tenían una doble misión, habría que anotarlo, o no sé si lo habían anotado en una clase anterior. Las logias masónicas tenían como dos propósitos. Uno, ser plataformas ideológicas, es decir, difundir las ideas del liberalismo, las ideas de la modernidad. Ese es un propósito. Y el otro, aparte de ser plataformas políticas, fungir o actuar como partidos políticos. Las sociedades secretas las logias masónicas son sociedades secretas, que todo era pura faramaya y pura carátula, que supuestamente estudiaban el cosmos y el universo, y bueno, realmente no entiendo bien esto de las logias masónicas por dentro, pero supuestamente hacen estudios así como de ocultismo, de cosas, pues, como disque espirituales, ¿no? Pero son masones quienes hacen quienes son criados por Inglaterra para hacer la independencia, y en el caso de México también. Entonces, estos masones son los que van a hacer los empréstitos. Es decir, México apenas salía de su independencia de 1821, que sí fue una independencia porque la hizo Iturbide. 1822, vamos a llamarlo así, que es el, el imperio de Iturbide, como por mayo de 1822, y cae en 1823. Y en 1823, la caída de Iturbide, y en 1824 se crea la Constitución, que va a ser nefasta para México, la Constitución bueno, no, se le llama así, de 1824. Pero vamos al 1823, donde
estos masones, que son los que derrocan a Iturbide y son los que tienen la desafortunada medida de realizar contratos de empréstitos con casas financieras inglesas. Vamos a leer un poquito en una forma resumida. Permítanme. Voy a ver si se los puedo mandar con los resaltados que tengo. ¿Qué decían los mexicanos? No, hoy que a todo dar estamos sentados junto a los representantes de su majestad, la reina o rey de Inglaterra, ¿no? Que a fin de cuentas esos reyes europeos o reinas, ¿no? Más bien son reyesuelos de pacotilla. Entonces vamos a ver. Permítanme, estoy buscando. Que ya tenía el documento. Es importante ver esas fechas. A Iturbide lo derrocan en marzo de 1823. Y quienes lo sustituyen a Iturbide, ¿no? Que todavía el país estaba, digamos, en en un vacío, porque bueno, ya no existe el imperio, ahora que existe. Se tardaron mucho, ¿no? Se tardaron mucho. Y esto es parte ya, con el derrocamiento de Iturbide se inicia el periodo, es el inicio del periodo de desastre político. México y sus cuestiones financieras con la Inglaterra, la España y la Francia. Autor Manuel Paino y Flores, ¿no? Uno de los hombres que estuvo cerca de Benito Juárez, porque este escrito es de 1800 y fracción. Tal vez por aquí venga la fecha. 1862, ¿no? Es el libro. Y vamos a ver, me parece que lo tengo en las hojas 4. Sí, el negocio de la Plaza de Londres, ¿no? Porque ahí estaba el centro del capitalismo mundial, capitalismo financiero en este caso, ¿no? Eh, Era el centro de la riqueza y del comercio del mundo entero. Se aprovecharon las nuevas repúblicas y México, Chile, Perú, Buenos Aires, Brasil, Ecuador, Nueva Granada, Venezuela y Guatemala entran a estos empréstitos, que fueron levantando en la Bolsa de Londres sus préstamos. Así que por el año de 1840 la deuda de todos estos países mencionados ascendía a la suma de 175 millones de pesos, compuesto de capital primitivo, es decir, de los primeros préstamos, de los réditos capitalizados, es decir, tú me tienes que dar intereses y si no me pagas, bueno, se va a capital. Es decir, para hacerlo claro, miren, en esto de las finanzas, vamos a entrar en un terreno de las finanzas, es complicado porque yo incluso no, se me dificulta mucho entender todos estos términos, tecnicismos, ¿no? De las finanzas. Entonces lo que dice aquí, ¿no? Los réditos capitalizados, a ver si lo entiendo, es que, a ver, yo les presto a uno de ustedes 100 pesos. Yo les digo, pero tú me vas a pagar de estos 100 pesos 10 de intereses cada mes, por decir. Entonces llega el fin de mes, tengo que pagar los intereses, pero como no tengo el dinero, pues esos 10 millones se van, o 100 millones, se van 5 a capital. Es decir, se va acrecentando la deuda, no estoy pagando los intereses. Nos dice que aparentemente el caso de Perú no fue tan desastroso.
y tampoco el de Chile, pero no creo. Todas las demás repúblicas han tenido que hacer siempre grandes sacrificios, como el caso de México, después de contratar el préstamo, sin poder nunca levantar su crédito, es decir, nunca poder pagar realmente el préstamo, por continuas guerras civiles, porque las dos cosas van acompañadas, desastre político y ruina económica. Por el desorden consiguiente de las rentas ha impedido que se lleven a cabo los arreglos hechos sin duda con la mejor buena fe y con el deseo más sincero de cumplirlos. Bueno, por parte de los ingleses era robar, robar. Vamos a ver un poco la cuestión técnica. Bueno, aquí nos dice, ¿no? De los contratos, los pactos que se han celebrado con los ingleses, los tenedores de bonos y los otros ávaros especuladores y exigentes que no han perdonado medio para llenar constantemente. Bueno, esto creo que no, está un poco más complicado. Yo quisiera decirles nada más en la cuestión técnica, aritmética, financiera, de por qué fue un desastre. Nada más en el mero aspecto financiero, aparte las consecuencias en los campos industrial y mercantil. Bueno, el Congreso General, que fue un Congreso que Iturbide había suspendido, y a la caída de Iturbide vuelven estos diputados al Congreso, y como mes y medio después del derrocamiento de Iturbide, mes y medio después de la caída de Iturbide, ¿no? El gobierno de México autoriza a un señor a contratar un empréstito. El negocio del crédito, a pesar del crédito del que gozaba la República Mexicana, se hizo así. Migoni, este enviado mexicano, bueno, vamos a entrar, como les digo, a un término de tecnicismos, pero vamos a tratar de explicar, porque a mí también se me dificulta mucho entender estos tecnicismos financieros. Este enviado mexicano, Mignoni, vendió bonos, 16,000 bonos de a 100 y 150 libras, por un total de 3,200,000 libras. Es decir, estas 3,200,000 libras eran 16 millones de pesos. La casa Goldsmith compró este papel al 50% y produjo en consecuencia, es decir, yo te doy un papel por el cual tú me vas a deber 100 pesos. Yo le estoy vendiendo un papel, ¿sí? Te estoy prestando y de esos son 100 pesos. Pero el intermediario, o bueno, no sé si intermediario, compra este papel al 50%, es decir, de estos 100 pesos que el gobierno mexicano supuestamente está dando, solamente se está vendiendo en 50 pesos. Entonces, ven aquí nada más el desastre. Tal vez no está muy bien explicado, muy bien resaltado. Pero es como si yo le dijera a alguien de ustedes, ¿sabes qué? Te voy a dar un préstamo por 16 millones de pesos. Pero la venta de esos papeles, de esos bonos, solamente se vende en 8 millones. México perdió 8 millones. A ver, para decirlo un poco más claro, o ya más sintético. México queda de ver a estos capitalistas ingleses, México queda de ver porque sí se hizo el contrato 16 millones. Pero realmente México supuestamente solamente recibiría, y no estoy diciendo recibió, dije recibiría 8 millones, es decir, la mitad. ¿Sí? Te debo 10 millones, 16 millones, pero solamente me estás dando 8 millones. Vea nada más. Claro que 1 millón de aquellos tiempos era una cantidad inmensa, inmensísima. Las hipotecas o garantías, ¿no? Es como, yo te presto algo, hay personas así, ¿no? En las colonias, ¿no? Que prestan. Oye, es que te dejo este reloj, oye, es que te dejo este celular. Mira, vale 3,000, pero dame 1,000 pesos y luego te voy a pagar 200 pesos de intereses. Sí, sí, para que tú me devuelvas el celular o el reloj que yo te estoy dejando en garantía,
eh, tú me vas a dar tal cantidad. Y cuando se compra el plazo, yo te pago esa cantidad más los intereses. Y si no te pago, pues me quedo con el celular. Claro que se queda en garantía algo de mayor o de igual o mayor valor al préstamo. O hipoteca, ¿no? O sea, queda hipotecado. Es decir, México, si no pagaba, el pa- se hipotecaba para el pago de intereses y amortización del capital la tercera parte de los productos de las aduanas marítimas. Es decir, todo lo que entra y sale de los puertos, que es se cobra un impuesto. eh, Como México no iba a poder pagar, pues Inglaterra se quedaba con la tercera parte de las aduanas. Bueno, aquí lo dicen un poco, quisiera que lo pusieran así ustedes en un cuadrito gráfica. México se endeudó por 16 millones de bonos, pero México solamente obtuvo de esos 10 millones, 16 millones, solamente recibió 5 millones 698 mil. Vamos a dejarlo cerrado. 6 millones recibió, 6 6 millones recibió, pero quedó de ver 16 millones. Imagínense nada más las cantidades inmensas que eran en aquel entonces 1 millón. De los 5 millones, que póngale 6 millones que recibió México, recuerden remarcarlo, México recibió 6 millones, pero quedó de ver 16 millones. Tantas trampas, tantas tranzas que le hicieron a México esos buitres de las casas financieras inglesas, terrible. De esa cantidad, nos dice, el resto hasta completar la suma que produjo el préstamo, se empleó para pagar los primeros dividendos y hacer algunas amortizaciones. Es decir, eh, te pido prestado para pagar, te pido prestado una nueva deuda para pagar la vieja deuda o deuda anterior. Es decir, todo se dirigió a pagar dividendos, es decir, a pagar intereses y hacer amortizaciones a capital. Este empréstito, que así se le llama empréstito, que se hizo con la casa Goldschmidt, ¿no? La casa Goldschmidt quebró. La deuda costó 68%. Así que en el año de 1800, eh, el primer empréstito fue autorizado el 1 de mayo, ¿no? O en mayo. Y luego en agosto, es decir, como 3 meses después, el gobierno de México autoriza para un segundo empréstito, que va a ser con la casa Barclays Richardson, ya no con Goldschmidt. Aquí se emitieron 24,000 bonos con un valor de 3,200,000 libras, es decir, 16 millones de pesos. Pero se vendió al 80% de su valor y produjo en pesos 13,880,000, es decir, México, tú debes 16 millones, pero solamente se obtuvo 13,880,000, es decir, ya automáticamente, sin mover casi ni un pie, perdiste 2,120,000 pesos. Y luego el dinero que recibiste
se destinó, como dice aquí, una suma considerable para amortizar parte del préstamo de Migoni, el primer préstamo, otra para pagar dividendos o intereses, comisiones y gastos, y el resto, fíjense nada más, ¿no? No es que no nos dice de lo que México recibió, 13.880.000. Lo poco que recibió México de los 16 millones que quedó de ver, eh, se destinaron a comprar armamento, buques y uniformes militares. ¿A quién? Pues a las fábricas inglesas. O sea que todo se fue a Inglaterra. Bueno, la casa Barclay también quebró y el gobierno de México perdió 1.519.000. La quiebra de la casa Barclay ocasionó un trastorno completo en el pago de dividendos. El gobierno mexicano se vio privado repentinamente de la suma de más de 400.000 libras que la referida casa tenía en su poder. Desaparece. Pero miren, yo quisiera decirles que más allá de que estarle pagando intereses, dividendos, amortizaciones, una parte o un buen puñado de billetes se fue en corrupción. Todos estos señores Migoni que participaron en las negociaciones se llevaron algo, seguramente. Bueno, pues así fue el desastre, ¿no? Como las remesas no eran bastantes a cubrir los réditos debidos, es decir, ni aún dando los ingresos de las aduanas mexicanas como una especie de embargo, ¿no? No, ¿sabes qué? Eh, todo esto que está dando las aduanas y otras cosas, yo tengo que darte de intereses, de réditos, 100.000, pero solamente junté 70.000. Entonces, ¿qué va a pasar con el resto? Nuevamente un proyecto de capitalizar los intereses, que finalmente parece que sí se pudo realizar, pero a cambio, ¿no? De embargar, ¿no? O de garantizarlo con la sexta parte de las aduanas de Veracruz y Tampico. Bueno, fue terrible. Las aduanas marítimas no dejaban de hacer por los paquetes sus remesas de numerario, pero no eran bastantes para cubrir el rédito de la deuda, aumentada con los bonos de capitalización. Total, que en 1837, es decir, como 14 años después de los primeros dos contratos, México debía la cantidad de 46 millones de pesos, de los cuales realmente no había recibido más que unos 6 millones. Es decir, en 13 años ya debes 46 millones. Por acá hay algo más. Bueno, este libro todavía tiene varias páginas, pero este libro es el material que vamos a ocupar, ¿no? Este es importante. En 1837, el Congreso de México concedió facultades extraordinarias al gobierno, para que se liquidara la deuda y se amortizara una mitad de ella con terrenos nacionales y baldíos de Texas, Chihuahua, Nuevo México y California del Sur,
Esa idea de que ni siquiera los gobernantes mexicanos confían en su gente. Ellos decían, no, pues que vengan europeos a trabajar, porque nosotros los mexicanos no servimos. ¿Cómo puede ser? Entonces surgen, ¿no?, los terrenos de Nuevo México, California, Sonora, y aquí está también un complejo terrible, ¿no?, de estos gobernantes. Pensar que con todos esos grandes espacios de terreno, que lo ideal era traer extranjeros, ¿no?, de raza europea, a la cual le llaman gente laboriosa y trabajadora. No confían en su gente. Y hay muchas cosas. Por esta vez lo vamos a dejar en este libro, pero luego es terrible todas las reconversiones y todo muy terrible. Miren, hay otro libro un poquito más sintético. Me gusta el primero porque es de un señor que estuvo, ¿no? Pero obviamente pues él cubre a su grupo liberal y no es crítico. Como este no es, este ya lo vimos. Bueno, vamos a buscar el otro libro. Aquí está. Es casi lo mismo, nada más que a diferencia del anterior, que él estuvo presente desde el año 1860, este es más reciente y tiene alguna información sí, contemporánea. Déjenme ver, es que no me aparece. Bueno, este libro que se llama La deuda inglesa, vamos a verlo de una manera muy sintética, es casi lo mismo. La deuda de Londres, lo que ya nos decía, mayo de 1823, mes y medio después del derrocamiento de Iturbide, el Congreso autoriza la negociación de un crédito por 8 millones al 5% de interés anual con la casa Goldschmidt. Sin embargo, el contrato establecía que México sería acreedor a una deuda por 16 millones de pesos, que era lo que realmente valían los bonos en la Bolsa de Valores de Londres. Entonces, para decirlo más claro, eh, tú firmaste un préstamo por 8 millones, pero realmente y en automático ya debes 16 millones. Y aquí nos dice, en febrero de 1824, la cantidad recibida por el gobierno mexicano del empréstito Goldschmidt no fue de 8 millones, sino de 6 millones de pesos. Es decir, una deuda en la que tú recibes, te prestan nada más 6 millones, pero tú debes 16 millones de pesos. Terrible, la verdad. Bueno, luego vino el segundo empréstito, con ya no fue con Goldschmidt ni con Baring,
Ah, como resultado del primer préstamo, tengo una falla aquí con el ratón. Bueno, esta no la resalta. Ay, 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 con este ratón. Chirriones. Como resultado del primer préstamo, México se endeudó 100% más de lo considerado. Luego vino el segundo empréstito con el banco Barclays and Richardson, quienes ofrecieron recaudar más de 12 millones. Y las garantías o la hipoteca fueron el 33% de los ingresos recabados en los puertos del Golfo. Es decir, si no me pagas, pues yo me cobro, ¿no? Con lo que ingresan de importaciones y exportaciones en estos puertos. Bueno, el otro empréstito. Bueno, vamos ya al resumen. El gobierno, los bonos Barclays fueron vendidos en 14 millones de pesos, pero el gobierno mexicano recibió solo 7 millones de pesos. Como resultado de los dos empréstitos, el de Goldschmidt y el de Barclays and Richardson, México contrató una deuda por 32 millones. Es decir, tú debes 32 millones, pero nada más recibiste 13 millones. 2 años después del primer empréstito, apenas 2 años después, la deuda se había elevado en 300%. 300%. Bueno, son muchas cuestiones, pero luego por aquí nos dice que México tuvo que firmar ¿no? Un tratado de libre comercio, ¿no? De amistad, le hablaban de amistad y libre comercio, ¿no? ¿Cuál amistad, no? Los peores enemigos, los ingleses, porque se vinieron a robar, a robar, a robar, ¿no? Fueron metiéndose en las aduanas, en el oro, en el tabaco, en muchas cosas. Claro que las negociaciones, como estabas doblegado por la deuda, pues eras vulnerable a cualquier negociación. No que tienen que abrir la minería, no es que la minería no se abre porque solamente los mexicanos pueden explotar las minas. Ah, no, pero debe ser esto, y si no nos arreglamos, por lo de la deuda, ¿no? Era como el tirabuzón con el que se abrían las demás. Entonces México tuvo que abrir la minería a compañías inglesas. Y así en muchos campos de la economía. Fue terrible realmente. Ya no fue solamente el desastre financiero, sino entra pues el capitalismo inglés. En conclusión, el capitalismo inglés, primero el capitalismo financiero y después el capitalismo industrial y el capitalismo mercantil. Terrible. Bueno, por ahí le dejamos. Tomo nota y veré que les mande el material. Chao.